Los casos sin resolver tienen una forma de atormentar a comunidades enteras, y sus preguntas sin respuesta resuenan a través de los años. Algunos están marcados por la repentina desaparición de una vida brillante y esperanzadora, otros por verdades aterradoras enterradas durante décadas. Antes de profundizar en el tema, tómate un momento para darle a me gusta y suscríbete solo si de verdad disfrutas explorando estas historias conmigo. Cuéntame en los comentarios desde dónde las ves y qué hora es. Siempre es increíble ver cómo nuestra comunidad se conecta en todo el mundo. Ahora, acomódense, apaguen las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. Expediente número 1. Danielle Hutchins, nacida en 1981. Era conocida cariñosamente como Dani por su madre, Cheryl Hutchins. Para Cheryl, Dani no era solo una hija, era el centro de su mundo. El vínculo brillante e inquebrantable que hacía que cada día fuera significativo. Desde el momento en que Dani aprendió a caminar, llevó consigo una energía contagiosa y una conexión inquebrantable con su madre. La mañana del 21 de septiembre de 1996, Danielle, de 15 años, salió de su casa en Belgrade, Montana. Su plan era simple. Se dirigía a Cameron Bridge Fishing Access, un lugar familiar y querido donde a menudo buscaba tranquilidad y consuelo. Para Dani, estaba destinado a ser un sábado tranquilo dedicado a pescar, reflexionar y disfrutar de la naturaleza. Pero lo que debería haber sido una tarde tranquila pronto, se convertiría en el primer capítulo de un misterio desgarrador. Cuando Danielle no regresó a casa más tarde ese mismo día, la preocupación de su familia se convirtió en pánico. Se enviaron rápidamente los equipos de búsqueda y, en poco tiempo, localizaron su camioneta estacionada cerca del lugar de pesca. No estaba cerrada con llave y no parecía haber nada fuera de lugar, ninguna señal de forcejeo, ninguna evidencia inmediata que indicara algo ilícito. Pero no estaba Danielle. A medida que la luz del día se desvanecía y la urgencia aumentaba, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron. Entonces, con el paso de las horas, salió a la luz la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Danielle fue descubierto boca abajo en aguas poco profundas, no lejos de donde se encontró su vehículo. Había sido brutalmente agredida, y la naturaleza de sus últimos momentos fue desgarradora. Los investigadores determinaron que su asesino la había obligado a hundir la cabeza en el suelo pantanoso, asfixiándola hasta que se atragantó con el lodo. ¿Quién pudo haber llevado a cabo un ataque tan cruel e insensato? Esa inquietante pregunta persistió durante casi 28 años. El caso se enfrió y, con el paso de las estaciones, la justicia para Dani parecía inalcanzable. Pero su madre, su hermana y la oficina del sheriff del condado de Gallatin se negaron a dejar que su recuerdo se desvaneciera en el olvido. En 2019, los investigadores reabrieron el caso, impulsados por una renovada esperanza y los importantes avances en la ciencia forense. Las pruebas cuidadosamente preservadas de la escena del crimen se enviaron a un laboratorio de vanguardia en California. Cada fibra, cada rastro, fue analizado meticulosamente y el perfil de ADN de Danielle se cargó en el sistema CODIS del FBI. Pero una vez más, no se encontraron coincidencias. Negándose a rendirse, los detectives recurrieron a una herramienta de investigación más nueva y poderosa: la genealogía genética. Con una orden judicial, obtuvieron acceso a extensas bases de datos de ADN de consumidores, buscando coincidencias familiares que los sistemas tradicionales no podían proporcionar. Y finalmente, llegó el descubrimiento. Una coincidencia llevó a los investigadores a Paul Hutchinson, un hombre de 55 años residente en Dillon, Montana. En julio de 2024, los detectives se acercaron a Hutchinson en su domicilio para interrogarlo sobre el crimen ocurrido décadas atrás. La tensión crepitaba en el ambiente durante el encuentro. Las respuestas nerviosas y evasivas de Hutchinson y su comportamiento agitado alertaron. Claramente ocultaba algo oscuro.
Apenas horas después de esa entrevista, el 9 de agosto de 2024, Hutchinson se quitó la vida, poniendo fin abruptamente a la posibilidad de una confesión completa. A pesar de su muerte, la investigación no terminó ahí. El análisis forense pronto confirmó lo que los detectives sospechaban desde hacía tiempo. El ADN de Hutchinson coincidía innegablemente con las pruebas recopiladas en el caso de Daniel. Tras casi 3 décadas de preguntas y dolor, la verdad finalmente salió a la luz. Paul Hutchinson había construido una vida aparentemente normal. Esposo durante 24 años, padre de 2 hijos, una hija universitaria y un hijo menor, había trabajado para la Oficina de Administración de Tierras durante 22 años. Era estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Montana cuando asesinaron a Danny y solo había estado brevemente en la zona cuando ocurrió el crimen. Para la familia de Danny, la noticia fue a la vez un alivio y un trago amargo. Se había hecho justicia, pero Hutchinson nunca sería juzgado, nunca respondería por el terror que infligió. La hermana menor de Danny, Stephanie Mollett, compartió sus pensamientos con total honestidad. Aunque este hombre no se enfrentará a un jurado de sus iguales, no me cabe duda de que fue él quien agredió a mi hermana con fuerza y violencia. Cuando llegó el momento de rendir cuentas por sus actos, decidió quitarse la vida. Conocía su culpa. No podía enfrentarse a mi familia ni a la suya y al dolor que causó. Tras casi 28 años sin respuestas ni justicia, celebramos hoy. Pero 28 años es demasiado tiempo. Y tuve que luchar con demasiada fuerza para encontrar justicia para mi hermana de 15 años. Sus palabras transmitían una súplica urgente. La historia de Daniel debería indignarlos. Debería hacerles pensar en sus madres, hermanas, esposas e hijas. Debería hacerles reflexionar sobre todo lo que harían para proteger y honrar a las mujeres que aman. La revelación también devastó a la familia de Hutchinson. Su esposa, Christy, emitió un comunicado. Estamos profundamente destrozados al enterarnos de esta noticia y acompañamos con el corazón a la familia Hutchins. Es bueno saber que por fin podrán encontrar el cierre que merecen. Nuestra propia familia ya estaba conmocionada por el suicidio de Paul. En 24 años de matrimonio, nunca hubo ningún indicio de algo así acechando. Paul fue un esposo y padre excepcional. Esta última noticia complica mucho más nuestro duelo. Agradeceríamos que nos dieran el espacio para procesar y asimilar este acontecimiento mientras estamos de duelo. Si bien el caso de Daniel ya está cerrado, los investigadores están profundizando en el pasado de Hutchinson, explorando posibles vínculos con otros casos sin resolver. Expediente número 2. Melissa Patton nació el 9 de septiembre de 1977, hija de Carl y Norma Patton. Criada en las afueras de Atlanta, Georgia, compartió un vínculo inquebrantable con su hermana mayor, Tina. Melissa era el tipo de persona que atraía a la gente, alegre, bondadosa y llena de confianza. Irradiaba calidez, el tipo de persona que podía alegrar una habitación con solo entrar en ella. La vida pareció tomar forma para ella. Después de la secundaria, Melissa se casó con su novio de toda la vida, Christopher Wolfenbarger, y la pareja pronto formó su propia familia. Tuvieron la suerte de tener 2 hijos, Joey y Chrissy. Para quienes la conocieron, Melissa realmente floreció en su rol de esposa y madre dedicada, entregando todo su corazón a la creación de un hogar acogedor. Pero bajo la superficie, no todo era lo que parecía. El último contacto confirmado que Melissa tuvo con sus padres fue una simple llamada telefónica el Día de Acción de Gracias de 1998. Llamaba desde casa de los abuelos de Christopher, y durante la conversación charlaron sobre planes navideños. Todo parecía normal, o al menos eso creía su familia en aquel momento. Cuando llegó la Navidad y pasó sin rastro de Melissa, y más tarde, cuando se perdió el cumpleaños de su madre en febrero de 1999, la inquietud de su familia se convirtió en alarma. Norma Patton, presa de una inquebrantable sensación de que algo andaba mal, decidió ir ella misma a casa de Melissa.
Lo que descubrió fue profundamente inquietante. Los vecinos le informaron que los Wolfenbarger se habían mudado abruptamente poco después de Navidad. No hubo despedida ni nueva dirección, solo una desaparición repentina e inexplicable. Aún más inquietante fue el silencio de Christopher. Nunca había denunciado la desaparición de Melissa. Ni siquiera se había puesto en contacto con su familia para explicar su ausencia. Para Norma, este silencio era un grito de alarma. Christopher ya tenía un historial documentado de violencia doméstica contra Melissa. Ahora, su negativa a hablar sobre su paradero solo acentuaba la persistente sospecha de que algo terrible había sucedido. El 29 de abril de 1999, la cruda realidad comenzó a salir a la luz. En una zona boscosa de la avenida Avon, cerca de la avenida Hartford en Atlanta, los trabajadores de saneamiento encontraron una bolsa de basura tirada en un contenedor. Dentro estaba la cabeza cercenada y blanqueada de una mujer. El descubrimiento fue grotesco y escalofriante, y conmocionó a la comunidad. Poco más de un mes después, el 3 de junio, se encontraron más restos. Partes del cuerpo pertenecientes a la misma mujer, metidas en bolsas de basura negras y arrojadas a otro contenedor. Su torso nunca fue recuperado. El estado de los restos reveló a los investigadores una historia inquietante. El desmembramiento se había realizado con una sierra. Los cortes, limpios y deliberados, apuntaban a alguien metódico y de una brutalidad despiadada. El blanqueamiento de la cabeza sugería un intento de destruir pruebas, una supresión de la identidad. Un detalle llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Los lugares donde se encontraron los restos de Melissa estaban alarmantemente cerca de una empresa de vidrio donde Christopher Wolfenbarger había trabajado a finales de la década de 1990. Había sido despedido tras ser sospechoso de robar una sierra de vaivén, una herramienta capaz de realizar exactamente el mismo tipo de desmembramiento que se vio en los restos de Melissa. A medida que los detectives excavaban más profundamente, las piezas comenzaron a encajar formando un patrón inquietante. Todo: la sierra, la proximidad de los vertederos, el historial violento de Christopher y la repentina desaparición de Melissa apuntaban directamente a él. Sin embargo, sin pruebas forenses concretas, construir un caso procesable resultó angustiosamente difícil. La investigación se prolongó durante años, plagada de callejones sin salida. Entonces, en 2003, surgió un avance crucial. Los avances en la tecnología del ADN permitieron a las autoridades confirmar finalmente que los restos desmembrados pertenecían a Melissa Patton. Una muestra de ADN tomada de su padre, Carl Patton, proporcionó la coincidencia que los investigadores buscaban. La identificación le dio un respiro a la familia de Melissa, pero también desenterró una revelación profundamente inquietante. Carl Patton, el padre de Melissa, cargaba con su propio secreto aterrador. Las pruebas de ADN lo vinculaban con una serie de 5 asesinatos cometidos en Georgia entre 1973 y 1977, incluyendo 3 que formaron parte de los infames asesinatos del río Flint. En marzo de 2003, Carl se declaró culpable de 4 de los asesinatos y añadió una 5ª declaración 2 meses después. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El impactante descubrimiento inicialmente llevó a los investigadores a preguntarse si Carl podría haber estado involucrado en el brutal asesinato de su propia hija. Pero investigaciones posteriores lo descartaron. Ya había estado encarcelado mucho antes de que Melissa desapareciera. Para Norma y Tina, esta revelación fue un golpe bajo. El pasado asesino de Carl ya era bastante aterrador, pero no estaba relacionado con la muerte de Melissa. El verdadero autor seguía suelto y todas las pruebas apuntaban a una sola persona: Christopher Wolfenbarger. Durante años, las fuerzas del orden lucharon por reunir las pruebas irrefutables que necesitaban. El caso de Melissa permaneció en el limbo, su familia abandonada a su suerte
y a la lucha contra el dolor y las preguntas sin respuesta. Finalmente, en 2024, la situación cambió. Decididos a cerrar el caso sin resolver de una vez por todas, los investigadores revisaron las pruebas con nuevas herramientas forenses y una concentración incansable. El nuevo análisis finalmente señaló decisivamente a Christopher Wolfenbarger como el responsable de la horrible muerte de Melissa. En agosto de 2024, las fuerzas del orden intervinieron para realizar el arresto. Cuando los agentes llegaron a la casa de Christopher en Griffin, Georgia, lo encontraron intentando desesperadamente evadir la captura, escondido detrás de una secadora. El extraño y casi lamentable intento solo resaltó el peso de los secretos que había guardado durante décadas. Christopher fue detenido sin más incidentes. El 6 de agosto de 2024, fue acusado formalmente del asesinato de Melissa. En una conferencia de prensa, el detective Shepard, quien había supervisado el caso durante años, declaró: Christopher Wolfenbarger ha sido una persona de interés desde el principio. La causa probable es lo que nos permitió finalmente realizar este arresto. No puedo revelar todas las pruebas que descubrimos. Necesitamos proteger la integridad del caso. Pero puedo decir que reexaminamos todo con una nueva perspectiva. Eso es lo que finalmente nos trajo aquí hoy. Para la familia de Melissa, el arresto fue agridulce. Norma Patton, su madre, contuvo las lágrimas mientras hablaba. Por fin lo logramos. Está bajo custodia. Ahora solo necesitamos superar el último obstáculo y lograr que lo condenen. Nunca se sabe qué fue lo que colmó el vaso y lo llevó a hacerle esto. Él es el único que realmente tiene las respuestas. Mis últimas palabras a mi hija fueron: te quiero y sabes dónde estoy si me necesitas. Tina, la hermana de Melissa, se hizo eco de ese sentimiento. Sabíamos que era Christopher desde el primer día. Nunca hubo ninguna duda. Mi madre siempre decía que cuando lo conoció había maldad en sus ojos. Melissa no se merecía lo que le pasó, y solo espero que cualquiera que haya vivido violencia doméstica escuche nuestra historia y salga de ahí antes de que sea demasiado tarde. Expediente número 3. En 1987, una joven de 19 años enfrentó un momento crucial. Quedó embarazada. En otras circunstancias podría haber sido un hito feliz, un momento para abrazar un futuro lleno de esperanza. Pero para Melissa Jean Allen Avila, los detalles de ese embarazo siguen siendo confusos hasta el día de hoy. ¿Quién era el padre? ¿Tenía una relación o las circunstancias eran más complejas, incluso más oscuras? Esas preguntas han permanecido sin respuesta durante décadas, envueltas en secreto y silencio. Entonces, en octubre de 1987, un día normal en Riverside, California, se convirtió en una pesadilla escalofriante. Un hombre que rebuscaba materiales reciclables detrás de un negocio en la cuadra 5400 de la avenida La Sierra, abrió la tapa de un contenedor de basura y se quedó paralizado. Dentro, entre los desechos, yacía el diminuto cuerpo sin vida de una bebé recién nacida. Se llamó a las autoridades de inmediato, y pronto la oficina forense del condado de Riverside confirmó lo impensable. La vida de la bebé había sido arrebatada deliberadamente. La identidad de la bebé y la de su madre eran un completo misterio. Los detectives del Departamento de Policía de Riverside siguieron todas las pistas, tocando puertas, entrevistando a posibles testigos y revisando pruebas. Pero la investigación no llegó a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años. Y finalmente, el caso pasó al creciente archivo de casos sin resolver, pero jamás olvidados. Durante más de 3 décadas, la recién nacida permaneció sin nombre. Su breve vida fue borrada antes de siquiera comenzar. Entonces, en 2020, la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Riverside tomó una decisión crucial. Decididos a finalmente hacer justicia por la niña abandonada, se asociaron con el equipo regional de casos sin resolver del condado de Riverside y la organización sin fines de lucro
Season of Justice. Esta colaboración se vio impulsada por una nueva esperanza, que los avances revolucionarios en el análisis forense de ADN podrían tener éxito donde todas las demás vías de investigación habían fracasado. La evidencia preservada fue reexaminada meticulosamente y se elaboró un perfil completo de ADN de la madre del bebé. Finalmente, tras décadas de infructuosos resultados, se obtuvo la identificación de la madre. Su nombre era Melissa Jean Allen Avila. Con esta pista crucial, los detectives se centraron en encontrar a Avila. Sin embargo, localizarla no fue tarea fácil. A lo largo de los años, se había mudado varias veces, estableciéndose finalmente a más de 3.200 kilómetros de distancia, en Shelby, Carolina del Norte. El 7 de agosto de 2024, tras años de arduo trabajo, las autoridades finalmente la localizaron y aprehendieron. El arresto fue la culminación de un esfuerzo coordinado entre el Grupo de Trabajo Regional contra Fugitivos del Suroeste del Pacífico de los Alguaciles de Estados Unidos y el Grupo de Trabajo Regional contra Fugitivos de las Carolinas. Avila, ahora de 55 años, fue extraditada al condado de Riverside, California, el lugar donde, décadas antes, le robaron la vida a su pequeña hija. Allí, fue acusada formalmente en relación con la muerte de su bebé recién nacido. La fianza de Avila se fijó en $1,1 millones, lo que subraya la gravedad de los cargos en su contra. Las pruebas que finalmente condujeron a su identificación y arresto se basaron en el poder de la ciencia forense moderna, siendo el análisis de ADN el eje central del caso de la Fiscalía. Para los detectives, el arresto marcó un momento de rendición de cuentas largamente esperado. Para la pequeña víctima, una niña cuya vida se extinguió antes de que realmente hubiera comenzado, fue, por fin, una medida de justicia. Avila ahora espera el juicio, donde el tribunal escuchará las pruebas que la vinculan con el asesinato de 1987. Y para una comunidad que había soportado el peso de una pregunta sin respuesta durante más de 3 décadas, finalmente existe la sensación de que la verdad ha comenzado a emerger. Expediente. Número 4. Wayne Pratt tenía tan solo 24 años en 1963. Un hombre bondadoso conocido por su carácter tranquilo y su inquebrantable dedicación a sus seres queridos. Trabajaba como operador en la gasolinera Enco junto a la carretera estadounidense 41 en Winnebago, Wisconsin, a unos 96 kilómetros al suroeste de Green Bay. Para su esposa, Mary Pratt, Wayne no era solo un esposo, era su compañero, su confidente y el alma de su vida. El 12 de junio de 1963 comenzó como cualquier otro día. Wayne terminó su turno y regresó a casa para cenar, relajándose con Marie y viendo la televisión. A medida que transcurría la noche, ninguno de los dos tenía motivos para creer que sus vidas estaban a punto de destrozarse. Alrededor de las 20:40, el sonido de un coche llegando a la gasolinera rompió el silencio del hogar. Siempre obediente, Wayne se levantó, se despidió de Marie con un beso y se acercó a atender a quien supuso que era un cliente nocturno. Pero Wayne nunca regresó. A medida que los minutos se convertían en horas, la inquietud de Marie se intensificaba. Intentó convencerse de que Wayne simplemente estaba ocupado en el trabajo, pero el creciente nudo en el estómago le decía que algo iba terriblemente mal. Finalmente, incapaz de soportar más la agonizante espera, se subió a su coche y condujo hasta la gasolinera ella misma. Lo que encontró destrozaría su mundo. La gasolinera estaba inquietantemente silenciosa, sin clientes, sin actividad, solo un silencio antinatural que la ponía nerviosa. Dentro, Marie encontró a su marido tendido sin vida en la trastienda, su cuerpo oculto bajo una manta. El pánico la invadió mientras corría a llamar a la policía. Los investigadores no tardaron en llegar, y al examinar cuidadosamente la escena, el horror de lo ocurrido se hizo patente.
Wayne Pratt había sido brutalmente apuñalado 53 veces. Incluso los detectives más curtidos quedaron conmocionados por la brutalidad del ataque. La ferocidad del apuñalamiento indicaba una profunda rabia personal, pero Wayne no tenía enemigos conocidos. Entre el caos, los investigadores encontraron un rayo de esperanza. Sangre en la escena del crimen que no pertenecía a Wayne. Este descubrimiento sugirió que su atacante se había autolesionado durante el frenético asalto, dejando tras de sí una prueba crucial que algún día podría revelar su identidad. A pesar de esta prometedora pista, la investigación se estancó rápidamente. Los testigos eran escasos, los motivos no estaban claros, y la tecnología forense disponible simplemente no era lo suficientemente avanzada como para interpretar las pruebas. Las semanas se convirtieron en meses, luego en años. El caso de Wayne desapareció de los titulares, convirtiéndose finalmente en otra entrada sin resolver en los archivos de casos sin resolver del condado. Pasaron décadas. En 2011, casi medio siglo después de la brutal muerte de Wayne, el caso se reabrió. Los avances en la ciencia forense ofrecieron nuevas esperanzas y los investigadores se centraron en la manta que había cubierto el cuerpo de Wayne, buscando cualquier rastro del ADN del asesino. En 2015, los expertos forenses de Sorenson Forensics hicieron un descubrimiento prometedor. La manta contenía mezclas de ADN, pero las muestras eran complejas, lo que impedía su incorporación a bases de datos nacionales como CODIS para su comparación. La investigación se estancó una vez más. 3 años después, en 2018, los detectives finalmente lograron el avance que buscaban. Se emitieron nuevas órdenes de arresto y resurgió un nombre familiar. William Bill Dotter, un hombre de 82 años de Bowler, Wisconsin. Dotter llevaba mucho tiempo en la mira de los investigadores. Fue nombrado sospechoso en los días posteriores al asesinato de Wayne en 1963. Su nombre reapareció en 1968 y en 2022, insinuando en cada ocasión su posible implicación. Pero sin pruebas contundentes, las fuerzas del orden nunca podrían dar con el paradero. Todo cambió en 2023. Sorenson Forensics volvió a analizar las pruebas utilizando la última tecnología de ADN, mientras que Cybergenetics aplicó su potente análisis de datos True-AL para desentrañar las complejas mezclas. El 16 de julio de 2024, los resultados fueron innegables. El ADN encontrado en la manta que cubría el cuerpo de Wayne era estadísticamente idéntico al de William Dotter. Después de 61 largos años, finalmente se había desenmascarado la identidad del asesino de Wayne Pratt. Sin embargo, esta revelación fue agridulce. Dotter había fallecido en 2022, a la edad de 82 años, privando a los seres queridos de Wayne de la oportunidad de ver que se hiciera justicia en un tribunal. La oficina del sheriff del condado de Winnebago cerró oficialmente el caso sin resolver. La revisión del fiscal de distrito confirmó que, si Dotter hubiera estado vivo, habría habido pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Wayne. Para Marie Pratt y la comunidad de Winnebago, el cierre trajo consigo una compleja mezcla de emociones. Alivio por haber resuelto el misterio, pero también tristeza por haber llegado la justicia demasiado tarde. Aún así, el recuerdo de Wayne perdura. Su historia es un conmovedor recordatorio de décadas de búsqueda de la verdad y del poder de la perseverancia ante una pérdida inimaginable. Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que lo vieron hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.